Marcha Matadero Central de Asturias en Noreña y concentración JUCPA. Las asambleas de trabajadores en lucha convocan una marcha desde el Matadero Central de Asturias en Noreña y una concentración delante de la Junta General del Principado de Asturias, el martes 16 de junio, coincidiendo con la primera sesión de investidura en el Parlamento asturiano. El martes próximo, 16 de junio, tendrá lugar en el Parlamento asturiano la primera sesión de investidura del presidente de Asturias. Esta investidura se produce en un gravísimo contexto social y económico marcado por los cierres de empresas, los despidos, los ERES, las privatizaciones y los recortes sociales que han llevado a Asturias a cifras récord de paro y de crecimiento de la marginación para amplios sectores de la población asturiana. Marcha Matadero Central de Asturias en Noreña y concentración JUCPA. Las asambleas de trabajadores en lucha convocan una marcha desde el Matadero Central de Asturias en Noreña y una concentración delante de la Junta General del Principado de Asturias, el martes 16 de junio, coincidiendo con la primera sesión de investidura en el Parlamento asturiano. El martes próximo, 16 de junio, tendrá lugar en el Parlamento asturiano la primera sesión de investidura del presidente de Asturias. Esta investidura se produce en un gravísimo contexto social y económico marcado por los cierres de empresas, los despidos, los ERES, las privatizaciones y los recortes sociales que han llevado a Asturias a cifras récord de paro y de crecimiento de la marginación para amplios sectores de la población asturiana. Hasta ahora, el gobierno asturiano, con su presidente, Javier Fernández, a la cabeza, no han hecho nada para ayudar a solucionar la terrible situación de los trabajadores afectados por los cierres de empresas, los ERES, los recortes, las privatizaciones y los despidos. Muy al contrario, el gobierno del PSOE es responsable directo o cómplice necesario en muchos de estos casos, y en otros, se ha puesto, por acción o por omisión, al lado de las empresas que despiden y cierran fábricas, sin que los trabajadores que luchan contra estas injusticias hayan encontrado el menor apoyo a la hora de reivindicar empleos y salarios dignos, servicios públicos de calidad y un futuro decente para la gente decente en Asturias. Los trabajadores del Matadero Central de Asturias, empresa emblemática del centro de la región, llevan más de un año encerrados, luchando por sus puestos de trabajo y por la continuidad de dicha empresa. Por eso la marcha comienza en ese lugar, y pasa también por la factoría de la Coca-Cola en Coyoto, un ejemplo del libro de lo que ha supuesto la aplicación de la genocida reforma laboral del PP, para denunciar la vergonzosa actitud del gobierno de Javier Fernández y del PSOE y para exigir un compromiso del Parlamento y el gobierno asturiano con la lucha de los trabajadores. Las asambleas de trabajadores en lucha convocamos para el martes 16 de junio, día de la primera investidura en el Parlamento asturiano, una marcha que saldrá desde el Matadero Central de Asturias a las 8 de la mañana, y concluirá en la Junta General, calle Fruela, donde se celebrará una concentración a las 11:30 de la mañana.